En 1981, Colombia, Horacio Gómez avisa a todo el elenco del Chavo del Ocho que es hora de salir al escenario hasta llegar finalmente al camerino de su hermano Roberto, el Chavo del Ocho, quien parecía no estar pasándola bien, diciéndole a su hermano que prefería estar en otro lugar. A pesar de eso, se preparó para salir al espectáculo. La historia nos traslada al pasado 1935, cuando Roberto era un niño. Junto a sus hermanitos visitó por primera vez un circo, disfrutando del show de un cómico que lo hizo participar. Fue en ese momento cuando Roberto dijo por primera vez su mítica frase: sin querer queriendo. Y así fue como pasaron los años. 1951, vemos a un joven Roberto trabajando mientras imitaba y hacía mímicas para hacer reír a sus compañeros, ya que le gustaba mucho el arte en general. Su jefe lo descubrió y lo regañó por distraerse en el trabajo. Sin embargo, Roberto, con la ayuda de un amigo, logró escaparse para reunirse con sus amigos, quedando cautivado al ver una televisión. Fue ahí donde vio un anuncio en el periódico que solicitaban aprendices de productor y escritores. Mientras Roberto la pasaba bien actuando en un billar, entró una chica. Uno de sus amigos le había tomado uno de sus tickets. Roberto quedó flechado por la chica, preguntándole para qué eran los tickets, a lo que la chica le respondió diciendo si quería saber que vaya al lugar donde se venderían los tickets. Esa noche Roberto seguía actuando porque realmente disfrutaba hacerlo, siendo visto por su madre, quien le pidió que dejara de perder el tiempo con eso del arte y mejor se concentrara en su trabajo. Aún así, Roberto seguía pensando en disfrutar del arte. Aquí nos trasladamos a 1978, mientras todo el elenco del Chavo del Ocho estaban reunidos leyendo sus guiones. Ernesto, el jefe del canal, le dijo a Roberto que quería que el Chavo del Ocho grabe en Acapulco. La idea sorprendió a Roberto, sin saber qué decir, pero después aceptó, ya que vio que la propuesta era muy interesante. Regresando a la juventud de Roberto, finalmente se animó a ir al lugar que le mencionó la chica. Al verla quedó aún más maravillado por lo bella que era, preguntándole si quería bailar con él, a lo que la chica, que se llamaba Graciela, que parecía sentir atracción también por Roberto, se negó, pero después sí le aceptó bailar. Mientras bailaban, uno de los chicos empujó a Roberto, diciéndole nena a Graciela. Esto no gustó a Roberto, comenzando a golpearse con el chico, golpes que Graciela logró curarle. En ese momento Roberto le dijo que quería renunciar a su trabajo para postular en un anuncio donde buscaban aprendices de productores y escritores. Graciela lo animó a seguir sus sueños, diciéndole que entre todos sus grupos de amigos él era diferente y el más chistoso, dándole un beso en la mejilla. El consejo de Graciela y su pasión por el arte hicieron que Roberto tomara la decisión de renunciar a su trabajo, a pesar de saber que eso no le gustaría a su madre. Luego de eso fue al lugar del aviso que había visto anteriormente en el periódico, postulando para ser escritor, pasando la prueba definitiva, el cual consistía en redactar en una máquina de escribir, algo que Roberto nunca había usado, por lo que empezó a escribir a mano, cosa que su jefe lo notó. Tras ver su trabajo final, le dijo que lo llamaría en los siguientes días. Y así fue como, mientras disfrutaba de la vida y del fútbol, tras meter un gol, Roberto vio a Graciela en las gradas, diciéndole que había renunciado a su trabajo. Después regresó nuevamente a la agencia de marketing que había postulado. Su jefe, tras decirle que era un chico muy ingenioso, le dio la bienvenida a la agencia. Y eso se enteró la madre de Roberto, quien, a pesar de saber que lo habían aceptado en el trabajo, seguía regañándole, diciéndole que a ella también le gustaba la poesía y escribir, pero sabía que de eso no se podría vivir. A lo que Roberto le respondió diciendo que si no se arriesgaba nunca sabría para qué era bueno, comentándole que pronto todos estarán orgullosos de él. Y aquí nos dan un flashback del pasado, cuando el papá de Roberto, quien aún estaba vivo y era un gran pintor, se percató que Roberto sería un gran artista. Roberto fue a visitar a Graciela para contarle que había sido aceptado en la agencia de publicidad y que ya tenía un nuevo trabajo. Aprovechó la ocasión para decirle de forma indirecta que estaba enamorado de ella y que quería darle un beso. Graciela notó lo que Roberto sentía por ella, por lo que sin decir una palabra le dio el beso. En ese momento Roberto le pidió que fuera su novia, a lo que Graciela aceptó, haciéndole prometer que nunca le rompa el corazón, a lo que Roberto le dijo que cuidaría de su corazón.
Nos trasladamos al presente. En 1978, Florinda Mesa entró al camerino de Roberto, quien estaba dudando si grabar o no en Acapulco, a lo que Florinda le dijo que no se preocupara, que todo lo que hacía lo hacía muy bien. En ese momento llegó Horacio, el hermano de Roberto, quien notó la tensión entre su hermano y Florinda, diciéndole que si amaba a su esposa no se dejara llevar por otras emociones. Volviendo al pasado, 1956, Roberto se casó con el amor de su vida, con Graciela. Mientras trabajaba escribiendo, fue llamado a la sala de juntas de la agencia, pero solo para servir el café. Durante la reunión, Roberto escuchó que buscaban una frase llamativa. Entonces se atrevió a escribir una frase en el tablero, sorprendiendo a su jefe. Al ver su talento, decidió darle una oportunidad para escribir un programa de televisión. Roberto lo aprovechó al máximo, comenzando a crear guiones que hacían reír y disfrutar a todos, incluyendo a su madre. Regresando al presente, Roberto le dijo a su esposa Graciela que quisiera que lo acompañe a Acapulco para grabar El Chavo del 8, a lo que después de pensar, su esposa Graciela aceptó. Y fue así como Roberto junto a su esposa y sus 6 hijos se dirigieron al aeropuerto, al igual que todo el elenco del programa. En ese momento que Kiko le comentó a un chico que lo acompañaba que planeaba dejar El Chavo del 8, más bien a Roberto, ya que no le importaba lo que pensaba. Se joda, Roberto. Continúa. En 1959, Roberto, con su talento para escribir, sorprendió al director de un programa de televisión, quien lo comparó con Shakespeare. Al verlo tan pequeño, lo apodó Shakespearito. Todo un Shakespearito. Mientras salía de su trabajo, uno de sus compañeros lo llamó Chespirito, un nombre que a Roberto le gustó por cómo sonaba. 9 años después, Roberto también quería actuar en sus propios guiones, pero los actores se negaban, diciéndole que mejor se dedicara solo a escribir. Como no estaba dispuesto a soportar las burlas, renunció a su trabajo a pesar de que necesitaba el dinero para pagar las quimioterapias de su madre. Nos trasladamos a 1978. Roberto llegó con su familia a Acapulco, al igual que el resto del elenco. Fue en ese momento cuando se le ocurrió la mítica escena de la puerta giratoria del Chavo del 8. Al encontrarse con Florinda, a ella le pareció una buena idea grabar esa escena de la puerta giratoria. Después de eso, junto con su productor Enrique Segoviano, pareja de Florinda Mesa en ese entonces, recorrieron todas las instalaciones del hotel para planear las grabaciones del programa. Mientras tanto, Kiko y Don Ramón disfrutaban de la piscina. Fue ahí donde Kiko le confesó que quería dejar El Chavo del 8, pues sentía que Roberto no lo dejaba brillar, pidiéndole a Don Ramón que lo acompañara en su propio programa de televisión. En 1968, Roberto seguía pensando qué escribir. Al enterarse de que se lanzaría un nuevo canal, decidió aprovechar la oportunidad, comenzando a escribir una comedia titulada El Ciudadano Gómez, para luego dirigirse al nuevo Canal 8, donde trabajaba su amigo Sergio Peña. Allí también conoció a Rubén Aguirre, quien ocupaba el cargo de subgerente de contenido. Fue entonces cuando apareció el señor Gilberto Treviño, un alto ejecutivo del canal. Roberto intentó convencerlo de que su proyecto era justo lo que el canal necesitaba, pero Gilberto no le prestó atención. Sin embargo, Rubén, confiando en el talento de Roberto, lo ayudó a trepar el muro que daba al set donde se grababan los programas del canal. Gracias a eso, Roberto logró llegar hasta su amigo Sergio. Luego de hablar con él, finalmente Gilberto accedió a escuchar la propuesta de Roberto. Al principio no estaba convencido, pero tras oír la idea del Ciudadano Gómez, un personaje con mucho sentido del humor que también haría reflexionar a las personas, decidió aprobar el programa. Emocionado, Roberto fue a contarle la noticia a su esposa. Gracias a ese primer paso, logró comprar su primer auto, el cual presentó con orgullo a su esposa e hijos. En 1978, durante el viaje a Acapulco, Edgar Vivar, el señor Barriga, presentía que el viaje a Acapulco no terminaría de buena manera. Mientras tanto, Roberto recibió una misteriosa invitación a una cita secreta. Pensó que era algo organizado por Florinda, pero para su sorpresa descubrió que lo habían organizado sus hijos, donde claramente estaba su esposa. En 1968, mientras Roberto grababa su programa, su esposa Graciela llegó dándole la mala noticia de que la salud de su madre estaba empeorando. Roberto fue de inmediato a visitarla. En ese encuentro, su madre le aconsejó que nunca se aleje de la gente que lo amaba y que todo lo que haga valga la pena.
Roberto recibió otra mala noticia por parte del ejecutivo Treviño, diciéndole que su programa había sido cancelado y además no estaba interesado en sus nuevas ideas. Eso obligó que Roberto venda su coche, pero no lo desanimó, por el contrario comenzó a crear nuevos personajes. Así nació el Dr. Chapatín, personaje que presentó a un alto ejecutivo del Canal 8, quien aceptó la propuesta. Entonces Roberto empezó a buscar actores para 3 nuevos personajes, un profesor alto, un borrachín y una chica pequeña, proponiéndole la idea a Rubén Aguirre, quien aceptó sin dudarlo. Después visitó a Don Ramón, un actor muy conocido, presentándole la idea del programa, al cual Don Ramón aceptó. Luego visitó a la actriz de teatro María Antonieta de las Nieves, a quien también convenció. María Antonieta aceptó, pero con la condición de que solo sería por poco tiempo. Así nació Los Supergenios de la Mesa Redonda, un programa que rápidamente cautivó al público, lo que conllevó que Roberto y su elenco protagonicen la portada de revistas semanales. El programa se volvió el más visto del Canal 8, entonces el señor Treviño le ordenó a Roberto que con sus chistes empezara a burlarse de los artistas de la competencia. A Roberto no le gustó la idea, decidiendo ya no grabar el programa. Al contarle su decisión a su esposa, ella le reprochó diciéndole si acaso no pensaba en su familia, a lo que Roberto le respondió que ya se le ocurriría algo nuevo. Que pase lo que tenga que pasar. Año 1968, Roberto y sus hijos estaban muy asustados queriendo aplastar una araña. Fue ahí donde salió la mítica frase por parte de su hija que no panda el cúnico. Y no contaban con mi astucia. Contaban con mi astucia. En ese momento, un hombre misterioso rompió el vidrio de su ventana. Fue así como pasaron 2 años, 1970. Sergio estaba molesto con Roberto por no seguir con su programa. Roberto le dijo que no ganaban nada hablando mal de la competencia, pidiéndole ayuda que Sergio no le quiso dar. Por otro lado, el señor Treviño fue por otro comediante para reemplazar al Chespirito, quien en su casa estaba pensando qué otro personaje crear. Tras escuchar el sonido de un grillo y verlo, comenzó a dibujar a un superhéroe, diciéndole a su esposa que tendría que ocurrírsele una gran idea, y más aún porque estaban esperando otro hijo, mostrándole su idea de crear a Don Chespiro y la Chilita. En ese momento a su esposa le vino un gran dolor por el embarazo, para luego dar a luz a su hijo. Allí fueron visitados por Sergio, el amigo de Roberto, mostrándole cómo el Canal 8 tenía a su nueva estrella y querían ponerlo en su horario estelar. Por la noche, mientras Roberto pensaba que escribir, escuchó los gritos de sus hijas que tenían miedo de la lluvia. Tras calmarlas, se miró al espejo, imaginándose estar con un traje de superhéroe, preguntándole a su esposa si sus hijas lo veían como un superhéroe, a lo que su esposa le dijo que sí, ya que era su padre. Además, los superhéroes también podían tener miedo. En ese momento a Roberto se le ocurrió la idea de crear una parodia de un superhéroe, comenzando a escribir El Chapulín Justiciero, mientras nuevamente escuchaba el sonido de un grillo. La idea le mostró a su amigo Sergio Peña, diciéndole que el Chapulín Justiciero era un tipo torpe pero que se creía superhéroe. El personaje demostraría que cualquiera podría ser un héroe a pesar de sus miedos. Esa idea cautivó a su amigo Sergio, aunque el nombre no tanto, pero aún así fue mostrarle la idea a los grandes ejecutivos del Canal 8, a quienes no logró convencerlos. Pero eso no los desanimó, pensando en grabar el piloto del programa a escondidas, yendo al foro del director Mariano para pedirle por favor grabar en sus instalaciones, a lo que Mariano aceptó. Tras eso, Roberto le pidió a su esposa que confeccionara su traje de color verde. Mientras bajaba por las escaleras, se le fueron ocurriendo formas de cómo actuar para su nuevo personaje. Tras saber que no podría utilizar el traje verde por el fondo de las instalaciones, fue a avisarle a su esposa. Fue ahí que tras escuchar un chiste de su hija, se le ocurrió cambiar el nombre a El Chapulín Colorado. ¡El Chapulín Colorado! Y también agregarle un corazón con la letra Che, pidiéndole a su esposa, quien se molestó porque estaba muy ocupada cuidando a la bebé. Eso comprendió Roberto, ayudándole a cuidar, logrando que su esposa agregara el corazón con la letra Che en su traje. Por la noche, Roberto y su elenco ingresaron a las instalaciones. Tras ver que el set era muy pequeño, Roberto comenzó a reescribir su guión. Al verlo tenso, María Antonieta la Chilindrina lo tranquilizó, y fue así como Roberto consiguió reescribir, poniéndose su traje del Chapulín Colorado y empezó
empezando la grabación del primer capítulo del Chapulín Colorado. Mientras veían la escena llegó el ejecutivo Gilberto Treviño regañándolos, al igual que don Joaquín Vargas, el dueño del Canal 8, a quien Roberto le dijo que su nuevo personaje valía la pena, pidiéndole que viera la grabación que hicieron. Don Joaquín lo recibió para luego marcar su grabación con una etiqueta roja, el cual significaba material de borrado, para luego pedirle a Roberto que saliera de su oficina, pero Roberto no se quedó con las manos cruzadas. Saliendo de la oficina movió su grabación a las grabaciones aprobadas. Gracias a eso don Joaquín logró ver a su personaje del Chapulín Colorado, que logró cautivarlo, diciéndole a Roberto que tendría su propio programa de dicho personaje, programa que cautivó a todos. De esa manera Roberto firmó su nuevo contrato. Su programa fue tan exitoso que su competencia lo notó. Nos trasladamos a 1978. Roberto le pedía consejos a su esposa porque quería grabar la escena final del Chavo en la playa y no en la piscina, pero su esposa no logró prestarle atención por estar ocupada con sus hijos. Por eso Roberto se fue donde estaba Florinda, preguntándole si prefería grabar en la playa o en la piscina, a lo que Florinda respondió en una playa con una fogata, mientras le agarraba el hombro. En ese momento llegó su pareja Mariano, molestándose al ver que ambos ya habían tomado la decisión de dónde se grabaría la escena final, y también porque los vio a solas muy cariñosos, diciéndole a Roberto que dejaría las grabaciones retirándose del hotel, siendo alcanzado por Roberto. Al verlo, Mariano le dijo que estaba cansado de su ego y soberbia, a lo que Roberto respondió que eso no podría ser, ya que nunca quiso destacar por encima de nadie. Mariano le preguntó qué se traía con su pareja Margarita, a lo que Roberto respondió que nada, porque era un hombre casado y que lo necesitaba como director del programa, estirándole la mano, que Mariano al final la estrechó, aceptando continuar trabajando. El año 1936 vemos al pequeño Roberto despidiéndose de sus hermanos y su madre, ya que viviría por un año con sus tíos. Roberto llegó con sus tíos. A pesar de que en su barrio había muchos niños, se sentía solo, jugaba solo con su pelota. De esa manera llegó a una vecindad donde conoció a una niña que estaba siendo regañada por su papá. Después, mientras regresaba con su tío, se escondieron del señor de la renta. Tras un tiempo, por fin su madre llegó a recogerlo. Nos trasladamos al año 1971. Rubén Aguirre le comentó a Roberto que la competencia le había ofrecido un gran contrato, era una oportunidad muy grande, a lo que Roberto sabía que era una jugada sucia de la competencia. Aún así, después de decirle lo agradecido que estaba con su trabajo, aceptó que se fuera a la competencia. En ese momento llegó su amigo Sergio diciéndole que también la competencia lo había contratado, lo que sorprendió a Roberto para luego aceptar también su decisión. Luego el director del Canal 8 le comentó que tendría que buscar un actor para reemplazar a su amigo Rubén, a lo que Roberto dijo que no, ya que nadie podría actuar el personaje como su amigo. Al escuchar eso, el director le ordenó escribir algo nuevo, por lo que Roberto comenzó a escribir, y como no le surgían ideas, fue al parque con sus hijos. Mientras los veía jugar y hacer sus ocurrencias, comenzó a escribir, buscando a su hijo que estaba detrás de un barril, para luego llevarlos a comprar unos globos. En ese momento se le ocurrieron más ideas, yendo a su casa a escribir, viendo el gorrito que usaba cuando era un niño, para luego continuar escribiendo el guión que entregó a don Ramón. A Roberto no le gustaba que los niños actuaran, pensaba que no crecían siendo personas normales, por esa razón actuaría como un niño. Tras grabar, fue el director diciéndole que su nuevo personaje necesitaba tener una vecindad, comentándoles que su nuevo programa no era solo para niños, era más que eso. Al escucharlo, el director le dijo que no, ya que eso necesitaría más presupuesto, a lo que Roberto le dijo que solo confiaran en él. Por eso, junto a un diseñador de escenografía, comenzó a diseñar la forma en que quería que fuera la vecindad, una parecida a la que conoció cuando era niño, diseño que luego comenzaron a construir. En ese momento llegó el director diciéndole que solo quería que el nuevo programa fuera bueno, a lo que Roberto dijo que así sería, ocurriéndosele la idea de llamar al programa El Chavo del 8. Después de ello le pidió más personajes para la vecindad, el de la renta, las chismosas y más niños. Tras escucharlo, el director del canal le presentó a su nuevo productor Lalo, a quien Roberto le dijo que necesitaba buenos actores, no tenían que ser reconocidos. Tras visitar a su amigo Rubén, conoció a Carlos Villagrán, que más adelante sería Kiko, también al señor Edgar Vivar, que hacía comerciales. Después visitó a la actriz Florinda Mesa, a quien Roberto halagó tras verla proponiéndole trabajar para su nuevo programa, lo cual Florinda aceptó. Su nuevo elenco no le gustó al señor Treviño, ya que no eran actores conocidos, pero Roberto lo convenció de que sus actores eran perfectos para su vecindad. Fue ahí donde el director presentó a la actriz Angelina Fernández, la bruja del 71, y fue así como comenzaron las primeras grabaciones para la vecindad del Chavo del 8, donde todos se caracterizaron de sus personajes, al
al igual que Roberto como el mítico Chavo del 8. Nos trasladamos a 1978. En Acapulco todo el grupo del Chavo del 8 se reunió. Roberto dio unas palabras diciéndoles que igual que en su juventud cuando tenía un club, ahora todos eran su club, a quienes quería. El momento se puso tenso cuando Kiko mencionó que Mariano quiso renunciar. En ese momento Edgar Vivar pidió otro plato, lo que enojó a Florinda diciéndole que dejara de comer tanto, que todo en exceso era malo, señalándole a don Ramón, a quien no le gustó su comentario, retirándose. Tras escucharla, Graciela, la esposa de Roberto, le dijo que no debería meterse en la vida de los demás, mirándole a Roberto para que le diga algo, cosa que Roberto no hizo, por lo que su esposa, cuando ya estaban solos, lo reprochó por no decirle nada a Florinda. En ese momento llegaron sus hijos pidiéndoles permiso para ir a un bar, permiso que Graciela no les permitió, diciéndoles que aún no eran adultos. En ese momento apareció Florinda metiéndose en la conversación, diciéndole que les dejara ir ya que el bar era muy seguro. Eso enojó a Graciela, diciéndoles que hagan lo que quisieran. Año 1972, seguían las grabaciones del Chavo del 8 impactando a todos, mucho más al dueño del canal Alfa, La Competencia. A pesar de que eran los más grandes, no lideraban con sus programas. Ante esto, Ernesto, el dueño del canal Alfa, pidió a uno de sus ejecutivos que trajera a Chespirito a su canal. Quiero a Chespirito en mi canal. Por otro lado, Roberto seguía grabando el Chapulín Colorado, viendo que tenían problemas porque las instalaciones ya eran viejas. En ese momento llegó Don Luis, trabajador del canal Alfa, quien ahora se encargaría de dirigir los programas del canal 8. Don Luis reorganizó los programas que se emitirían en el canal, dándole a Roberto 3 programas a la semana, donde estaría el Chavo del 8, el Chapulín Colorado, entre otros, lo que alegró a Roberto, celebrando la noticia con su esposa. En el canal Alfa, como Don Luis había renunciado, el señor Ernesto pidió a su asesor Jamaica que quería todo el talento del canal 8 en su canal, principalmente a Chespirito. Quiero a Chespirito. Por esa razón, don Jamaica se reunió con Roberto, quien se sorprendió por su invitación, diciéndole que tenía un compromiso con el canal 8. Don Jamaica le respondió que el contrato que tendría con el canal Alfa sería una gran oportunidad. Tras la reunión, Roberto fue personalmente al canal Alfa a hablar con don Ernesto, quien le dijo que él sí reconocería su gran talento, cosa que no estaba haciendo el canal 8, y que le daría el mejor contrato. Dicha reunión se enteró todo el elenco del Chavo del 8. Roberto le comentó lo ocurrido a su amigo Rubén Aguirre, quien le dijo que debería tomar la gran oportunidad que le estaba dando el canal Alfa. Después de ello, Roberto regresó a su casa reuniéndose con su hermano, y eso no le gustó a su esposa, ya que tenía sospechas de que su hermano había engañado a su esposa. Luego de eso, Roberto se reunió nuevamente con don Ernesto, aceptando su propuesta, pero con la condición de que tenía que contratar a todo su elenco del Chavo del 8 y que tendría que esperar a que termine su contrato con el canal 8, condiciones que don Ernesto aceptó. Tenemos un trato. A pesar de eso, tras saber que el canal 8 se había robado a uno de sus nuevos talentos, el ejecutivo Jamaica llamó a Roberto para decirle que dejara inmediatamente el canal 8, cosa que Roberto no aceptó. Después de ello, el canal 8 le comentó a todo su elenco que había hablado con el dueño del canal de La Competencia. En ese momento fue llamado por el dueño del canal 8 para que renueve su contrato. Nos trasladamos al año 1978, seguían las grabaciones en Acapulco. Roberto estaba enojado porque había mucho ruido en la calle, lo que el señor Barriga lo tranquilizó, diciéndole que los capítulos en Acapulco serían únicos, pero aún así pensaba que después ya no sería igual. Después de ello siguieron las grabaciones dentro del hotel, donde Roberto y Florinda se trataban cariñosamente, cosa que una chica de la producción notó, aconsejándole a doña Florinda no ser cariñosa con Roberto. No te hagas. Luego Roberto se reunió con Kiko y sus contactos, quienes le estaban ofreciendo su propio programa. Roberto le preguntó a Kiko qué otros personajes tenía, ya que no bastaba con solo ser Kiko, para luego retirarse de la mesa. Tras esa conversación, los contactos que querían contratar a Kiko le dijeron que mejor pensarían las cosas. Esto claramente enojó a Kiko. Durante las grabaciones, Don Barriga, Ramón y la Chilindrina comentaban lo tenso que estaba todo por Kiko, que quería irse del programa, y por lo cariñosamente que se trataban doña Florinda y el Chavo, lo que no le gustaba a la pareja de doña Florinda. Esa conversación la escuchó Graciela, la esposa de Roberto. Tras saber eso, la Chilindrina fue a disculparse con ella. Graciela le dijo que todo estaba bien. Después de ello se reunió con Roberto preguntándole si sentía algo especial por Florinda, lo que Roberto respondió que sí, porque a nivel artístico se entendían muy bien.
Tras escucharlo, Graciela se reunió con Florinda diciéndole que sentía que su esposo Roberto no la estaba pasando bien. Florinda le respondió que eso no podía ser cierto, ya que notaba que la estaba pasando bien con su familia y con ella, refiriéndose a Graciela. Regresando al año 1952, tras el fallecimiento de su padre, Ernesto, dueño del canal Alfa, decidió comprar el canal 8. De esa manera llegó donde estaba Roberto grabando el Chapulín Colorado, diciéndole que ahora él era el nuevo dueño del canal 8. Año 1973, durante las grabaciones del Chapulín Colorado, Roberto se hizo daño en la mano con un perdigón, pero logró ser vendado rápidamente por los paramédicos. A pesar de estar vendado, Roberto continuó escribiendo sus guiones. Después de ello, cuando se reunió con María Antonieta, le dijo que no quería que siempre la relacionaran con la Chilindrina, ya que podía actuar en muchos otros papeles, por lo que renunció. Roberto la comprendió y aceptó su renuncia. Después de eso, en los camerinos, Roberto le comentó a todo su elenco que tendrían su primera gran gira internacional, lo que emocionó a todos. En el aeropuerto, antes de dirigirse a Nicaragua, Roberto y su elenco tuvieron su primera gran entrevista, que la Chilindrina vio, pero solamente por la tele. Después del show en Nicaragua, todos estaban emocionados, al igual que Florinda y Kiko, quienes estaban muy cariñosos, lo cual notó con sorpresa la esposa de Roberto, ya que sabía que Kiko estaba casado. En dicho teatro, el chavo se reunió con un productor de una disquera, quien le propuso grabar un disco del Chavo del 8, lo cual Roberto aceptó. Y así fue como pasó un año. 1974, Roberto y su esposa celebraban la compra de su nueva casa, donde la Chilindrina lo visitó, comentándole que quería regresar a actuar como la Chilindrina, lo que claramente alegró a Roberto. De esa manera, Chilindrina regresó al elenco del Chavo del 8. La noticia emocionó a todos, pero no a Florinda, ya que con el regreso de Chilindrina se reemplazarían algunos de sus personajes, como el de la enfermera en uno de los programas, y eso le comentó Florinda a Kiko, quien le sugirió que hablara con Roberto para evitar ser reemplazada por la Chilindrina. Y eso fue exactamente lo que hizo Florinda, logrando que Roberto desplazara a la Chilindrina para darle el lugar a ella. Roberto le comentó esto a su esposa, explicándole que no quería pleitos en su elenco. Su esposa le respondió que al igual que con su elenco, también debería pasar más tiempo con ellos, su familia. Después, durante las grabaciones del Chavo del 8, Roberto anunció a todos que grabarían un nuevo disco con todos los personajes de la vecindad. Esto no le gustó a Kiko, ya que tenía un contrato con otra disquera. Roberto le reclamó por no haberle consultado, a lo que Kiko respondió que no tenía por qué hacerlo, retirándose del set. A pesar de ese inconveniente, Roberto logró obtener una fecha para la grabación del disco, pero coincidía con los días de vacaciones familiares, lo que molestó a su esposa, quien le dijo que el trabajo lo estaba consumiendo y estaba dejando de lado a su familia. Después, en una reunión con todo el elenco, el hermano de Roberto les comentó que sin Kiko grabarían un nuevo disco y también se reeditarían las historietas del Chavo del 8. Ante esto, Kiko respondió preguntando si ahora sí les pagarían lo justo, porque todo el dinero parecía que se lo llevaba. En ese momento llegó Roberto diciéndole que los arreglos que hacía su hermano con sus personajes beneficiaban a todos. Eso molestó a Kiko, quien se retiró de la reunión. Detrás de él fue Florinda, quien le dijo que debería comportarse y aprender a manejar el éxito, lo que Kiko no la escuchó. Al ver su mal comportamiento, Florinda se preguntó por qué andaba con un tipo con un mal genio como él. ¡Pendejo! Por la noche, Roberto estaba un poco triste por todo lo que estaba ocurriendo en el elenco y más con Kiko, siendo tranquilizado por Don Ramón. En ese momento lo llamó su esposa, lo que molestó a Roberto, ya que estaba ocupado trabajando. Su esposa le dijo que solo quería que pasara más tiempo con sus hijos, ya que nunca estaba con ellos, que extrañaba al Roberto de antes. Esas palabras no le gustó a Roberto, retirándose a su habitación.
Y así fue como pasaron 2 años más, 1976. La pequeña hija de Roberto estaba escuchando el disco del Chavo del Ocho, que anteriormente Roberto había lanzado. Eso lo emocionó tanto que bailó junto con ella, quien le pidió por favor que no faltara a su presentación de baile, ya que lo quería ver presente. Lo que Roberto le respondió que jamás se lo perdería, claramente asistiría. Cumplió, pero a medias, ya que Roberto llegó tarde y solo pudo ver la parte final de la presentación de su hija, sin llegar a sentarse junto a su esposa, ya que todos lo reconocieron y tuvo que retirarse. Mientras tanto, su esposa estaba enojada porque no lo vio en la presentación. Por otro lado, Roberto se reunió con don Ernesto, dueño del canal, quien le comentó que sus programas estaban rompiendo récords en todo el extranjero, mostrándole un mapa de todos los países que lo veían. Eso sorprendió a Roberto, lo que don Ernesto le dijo que por esa razón le organizaría una fiesta de homenaje y que llevara a su esposa. Además le mencionó que le había enviado un regalo a su casa. Ese regalo era un auto, el cual Roberto vio al llegar sin poder ingresar a su casa, ya que su esposa había cerrado con seguro. Eso molestó a Roberto. Su esposa molesta lo confrontó por no haber llegado a la presentación de su hija, lo que Roberto dijo que sí había ido, pero se retiró porque lo reconocieron, lo que su esposa no le creyó, y más cuando notó un beso en su mejilla, que por cierto, dicho beso le dio la pareja de don Ernesto cuando lo saludó. La esposa de Roberto, enojada, lo mandó a dormir a su nuevo auto. Por la mañana Roberto fue despertado por sus hijos. Al ingresar le comentó a su hija que sí había asistido a su presentación, a lo que su hija respondió que ya lo sabía porque su mamá lo había comentado. Cuando todos se fueron, Roberto le comentó a su esposa que tendría una fiesta de homenaje donde todos lo querían, insinuando que en su propia casa parecía que no lo querían porque ni lo dejaban pasar a dormir en su habitación, mientras que afuera había millones de personas que sí lo querían. Su esposa le respondió que ya no lo reconocía, parecía que estaba siendo consumido por la fama. No te reconozco. Esa noche Roberto fue solo a su fiesta de homenaje, lo que sorprendió a don Ernesto y también a la Chilindrina, quien le aconsejó que tuviera cuidado con sus acciones. A pesar del consejo, Roberto no llamó a su esposa. Quien sí la llamó fue una de sus amigas que estaban en la fiesta a petición de la Chilindrina. En la fiesta Roberto parecía que la estaba pasando bien con todo su elenco, momento cuando el productor del Chavo, Enrique, le pidió salir a Florinda, quien aceptó dándole un besito. Justo en ese momento llegó Graciela, la esposa de Roberto, quien vio a Roberto disfrutando de la fiesta sin su compañía, lo que la puso triste, retirándose de la fiesta. Eso lo vio la Chilindrina, quien se lo mencionó a Roberto diciéndole que fuera tras su esposa. Roberto salió rápidamente a buscarla, pero no logró alcanzarla. Detrás de Roberto llegó Florinda pidiéndole que no se retirara de su propia fiesta de homenaje, que viviera el presente, lo que Roberto terminó haciéndole caso, ingresando nuevamente a la fiesta. Roberto llegó a su casa y le preguntó a su esposa Graciela por qué no se había quedado en la fiesta. ¿Por qué no te quedaste? A lo que su esposa le respondió que sus mundos eran diferentes. Roberto le dijo que no sabía qué le estaba pasando. Su esposa le respondió que ella tampoco lo estaba entendiendo. Yo tampoco sé qué te está pasando. Y así fue como llegamos al año 1977. Mientras Roberto escribía inspirado, su esposa ingresó a su oficina para ofrecerle unas galletas. La interrupción molestó a Roberto, quien le respondió de mala manera, pero luego se dio cuenta y se disculpó. Durante las grabaciones del Chavo del Ocho, a Kiko no le agradaba que repitieran las mismas escenas, diciéndole a Roberto que parecía que ya no tenía nada nuevo que escribir. Al escucharlo, Florinda defendió a Roberto frente a todos, diciendo que gracias a él los personajes seguían mejorando y que deberían demostrarle su apoyo. Eso no gustó a la Chilindrina, Don Barriga y Don Ramón, quien comentó que la influencia de Florinda Mesa llevaría a que el grupo se disuelva. Va a hundir a todos. Después de las grabaciones, Horacio, el hermano de Roberto, le comentó que ya había confirmado la gira del Chavo del Ocho por varios países, y de eso también se enteraron Florinda y su pareja Mariano, quien se mostró muy contento por la noticia. Esa noche Roberto le pidió a su esposa que lo acompañara a la gira, pero ella no aceptó, diciéndole que ese no era su mundo, pidiéndole que fuera solo y se encontrara a sí mismo, que lo estaría esperando cuando regrese. Yo voy a estar aquí.
Después de ello, en el canal Roberto le dijo a Mariano, pareja de Florinda, que no podría acompañarlos en la gira, ya que al ser director no era tan importante. Dicho comentario entristeció a Mariano. Y así fue como el Chavo del 8 inició su gira cautivando a todos. Después de una de sus presentaciones en Chile, mientras Roberto descansaba, decidió llamar a su esposa, pero su esposa no pudo contestarle. En ese momento Florinda lo llamó diciéndole que se sentía sola y tenía ganas de hablar con alguien. Por esa razón lo había llamado. Eso alegró a Roberto diciéndole que le caía muy bien. Tú me caes mejor. La noche siguiente todos celebraban el éxito de sus funciones. Al ver que la celebración continuaría, la bruja del 71 se retiró a su habitación, al igual que Horacio, el hermano de Roberto, Yo creo que yo me quedo un ratito más. quien se quedó disfrutando de la celebración muy cercano a Florinda, junto a la Chilindrina, Kiko, Don Barriga y Don Ramón, quien fue el último en irse, dejando solos a Roberto y a Florinda, que estaban muy amorosos. En ese momento Roberto la sacó a bailar diciéndole que tenía mucha hambre, pero de besos. Florinda entendió la indirecta diciéndole si tenía hambre podría besarla. ¿Por qué no me besas a mí? Y de esa manera ambos se besaron por primera vez, continuando la celebración en la habitación de Roberto. A medianoche la Chilindrina pidió una orden a su habitación y al asomarse vio como Florinda salía de la habitación de Roberto. Después de la gira, mientras la empleada de la esposa de Roberto desempacaba la maleta de Roberto, encontró ropa de mujer, pero aún así decidió no decirle nada a la esposa de Roberto. Por otro lado, cuando Roberto llegó a los estudios del Canal 8, Mariano lo saludó con entusiasmo, pero Roberto no respondió igual, poniendo una excusa para evitar hablar con él. Mientras tanto, Kiko seguía tratando de convencer a los ejecutivos de que le dieran su propio programa, asegurando que él era el más popular del elenco del Chavo. Más tarde, en una reunión familiar, una de las hijas de Roberto anunció que se casaría con su novio. La noticia sorprendió a Roberto, felicitando a su hija, quien dijo que quería pasar el resto de su vida junto con su pareja, porque eso significaba el matrimonio. Dicho comentario cambió la expresión de Roberto, porque sabía lo que había hecho con Florinda en la gira. Después de eso, habló con Florinda, quien le dijo que no quería seguir actuando como si nada hubiera pasado, a lo que Roberto le dijo que lo ocurrido en la gira por Chile no debió haber sucedido, que su familia merecía un respeto y que no podía ofrecerle una familia como sí podía hacerlo Mariano. Al escuchar esas palabras, Florinda se retiró. Y así llegamos al año 1978, presente de la historia. La empleada de Roberto finalmente se animó a contarle a Graciela que cuando Roberto regresó de la gira encontró una prenda de mujer en su maleta. Mientras tanto, durante las grabaciones del Chapulín Colorado, Roberto anunció a todo su elenco que viajarían a Acapulco para grabar nuevos episodios del Chavo. Todos se emocionaron, incluyendo Florinda, quien sorprendió a todos al anunciar que pronto se casaría con su pareja Mariano, sorprendiendo a Roberto, quien luego en los camerinos la felicitó. Momento también cuando Florinda lo halagó por conseguir grabar en Acapulco, siendo interrumpidos por Horacio Gómez. Y así fue como todo el elenco del Chavo del 8 llegó a Acapulco. Después de ello, en el hotel, Mariano se molestó al ver que Florinda, su prometida, estaba sola y muy cariñosa con Roberto. Y esto lo vio Graciela, que estaba en el balcón del hotel. Luego se encontró con Florinda, quien decía que era la única que veía a Roberto como un verdadero genio, a lo que Graciela le respondió que como su esposa también admiraba a Roberto. Por otro lado, mientras Roberto conversaba con Don Ramón, su hermano Horacio le comentó que Mariano dejaría las grabaciones. Al enterarse, Roberto fue a buscar a Mariano. Don Ramón ya sabía que eso pasaría. Cuando Roberto llegó a Mariano, este le confrontó preguntándole qué intenciones tenía con su prometida Florinda, a lo que Roberto le respondió que no había nada entre ellos porque era un hombre casado y lo necesitaba en las grabaciones. Finalmente, Mariano aceptó dirigir los últimos capítulos. En su habitación del hotel, la Chilindrina sabía que ya nada tenía sentido en el elenco. Desde la gira notaba que algo había cambiado entre todos. En la playa, Florinda confrontó a Roberto preguntándole qué quería de ella, a lo que Roberto le dijo que solo deseaba poder abrazarla a cada momento, pero no podía dejar a su esposa. Aún así sufría al verla junto a Mariano. Florinda le respondió que el problema no era ella, sino él, lanzando su anillo de compromiso al mar, para luego decirle que tomara una decisión.
regresando al set de grabación, encontrándose con su prometido Mariano, quien se sorprendió verla sin el anillo que le había dado. En ese momento Florinda le dijo que ya no podían casarse, sorprendiendo a Mariano. Al atardecer todo el elenco se unió para grabar las últimas escenas del Chavo del Ocho en Acapulco. Mientras en la pantalla mostraban que todos estaban unidos, en realidad era totalmente distinto. Dichas grabaciones era observado por Graciela, la esposa de Roberto. Cuando terminaron de grabar el capítulo final, todos se fueron por su lado, al igual que Roberto, dejando a su esposa Graciela junto a sus hijos, quienes también regresaron a la habitación del hotel. Y así fue como Graciela, la esposa de Roberto el Chavo del Ocho, se quedó sola. Sabía que su relación con su esposo estaba a punto de terminar, siendo consolada por la Chilindrina, quien luego la dejó sola. Al día siguiente, todo el elenco se retiró del hotel. Mariano, la bruja del 71, Kiko, Don Barriga, el profesor Girafales, Don Ramón y Florinda, a quien Roberto le dijo que cuando regresara a México tomaría una decisión. Luego se despidió de sus hijos, de su esposa Graciela, siendo el último en irse de Acapulco. Año 1978, Roberto le dijo a Florinda que tenía sentimientos encontrados, no quería tomar una mala decisión, la amaba y no quería que por su culpa no fuera madre. Florinda le respondió que esa decisión era de ella y que mejor le dijera que no quería dejar a su esposa. Es tu esposa. Por otro lado, la hija mayor de Roberto se daba cuenta del mal momento que estaban atravesando sus padres. El que no está aquí es tu papá. Meses después, Don Joaquín le comentó a Roberto que quería hacer una película del Chavo del Ocho, idea que a Roberto no le gustó mucho. Dentro del canal, Mariano interceptó a Florinda para pedirle que hablaran, pero ella se negó, diciendo que no había nada de qué hablar. Por otro lado, Roberto y su esposa Graciela parecían estar mejorando su relación, a pesar de los malos momentos que habían vivido. A Roberto se le ocurrió la idea de crear un nuevo personaje llamado el Chanfle, el cual reemplazaría a la película de Chavo del Ocho que Don Ernesto quería estrenar en los cines. La idea del Chanfle a Don Ernesto le interesó, lo que alegró a Roberto. Después de eso empezó a escribir el guión de la película del Chanfle, imaginándose a sí mismo en el estadio caracterizado como su nuevo personaje, para luego mostrar el guión a su esposa, quien lo felicitó. Por la noche, al leer el guión, notó que en la historia del Chanfle tendría una esposa embarazada, y ese personaje sería interpretado por Florinda Mesa, quien a la mañana siguiente llegó a las grabaciones de la película caracterizada como una mujer embarazada, a lo que Roberto le dijo que le quedaba bien la pancita. En los camerinos, Don Ramón le comentó a Angelinas Fernández, la bruja del 71, que ya no se divertía actuando en el Chavo del Ocho, lo que entristeció a Angelina, pidiéndole que no tomara la decisión de irse, ya que lo extrañaría en el set de grabación. Poco después, Carlos Villagrán Kiko llegó al lugar donde Roberto estaba escribiendo para decirle que haría su propio programa en el mismo canal. Roberto le aconsejó que no se quedara atado al personaje de Kiko toda la vida, podía crear más personajes, pero Carlos no le hizo caso. Durante las grabaciones, Roberto y Mariano comenzaron a discutir sobre los planos de la película. Florinda intervino diciéndole a Mariano que hiciera caso a Roberto, lo cual no le agradó a Mariano. Al finalizar las grabaciones, Kiko anunció ante todos que dejaría al Chavo el 8, ya que sentía que nada era igual desde el viaje a Acapulco. Para luego retirarse, detrás de él fue Don Ramón. Mariano culpó a Roberto de lo sucedido. Roberto creyó que se refería a Florinda, defendiéndola nuevamente. Mariano estaba harto de todo, empujando a Roberto, lo que llevó a que se peleen, llevándose la peor parte a Roberto, siendo curado por su esposa, quien al enterarse de que los golpes los había recibido por defender a Florinda, dejó de atenderlo. En el canal 8, Don Jamaica, ejecutivo del canal, le dijo a Kiko que tendría su propio programa, pero bajo las condiciones de Roberto, el cual era reconocer que él era el creador del personaje de Kiko. Kiko se negó, afirmando que él era el verdadero creador del personaje y que demandaría a Roberto, retirándose del canal. Por otro lado, Don Ramón le comentó a Roberto que el ambiente en el elenco ya no era el mismo y que todos lo sabían. Siempre estaría agradecido con él, aún así dejaría al Chavo del 8. Decisión que Roberto aceptó, sintiéndose muy triste. La noche siguiente, Graciela se vistió elegantemente, ya que estaba cumpliendo 23 años de casada con Roberto. Mientras tanto, Roberto estaba con sus hermanos viendo la demanda que Kiko le había interpuesto. Aunque sabía que ganaría, comentó a sus hermanos que no haría nada, que Carlos Villagrán hiciera lo que quisiera con el personaje de Kiko. Al llegar a su casa, su esposa Graciela lo regañó por haber olvidado una fecha tan importante como era el aniversario de casados. Roberto respondió que había cosas más importantes como el trabajo. En ese momento, Graciela sacó
sacó del ropero la ropa interior que su empleada había encontrado en su maleta cuando regresó de Chile, sorprendiendo a Roberto. Después de ello, Graciela le pidió a Roberto que se fuera de la casa, ya que no aguantaba más, preguntándole si era feliz con ella, a lo que Roberto no respondió nada. Al día siguiente, Graciela comentó a todos sus hijos que ella y Roberto habían decidido separarse. Sus hijos se pusieron muy tristes y una de sus hijas preguntó si era culpa de Florinda, a lo que Graciela no quiso culpar a Florinda, diciéndole que el problema era Roberto porque ahora tenía más prioridades con todas las grandes cosas que le estaba ocurriendo. Lo siento. Un año después, Roberto estaba viviendo con su hermano mayor. En ese momento llegó su hermano Godínez comentándole que se había reencontrado con sus amigos de la infancia y quería celebrar el encuentro. Eso emocionó a Roberto, queriendo regresar al pasado. En ese instante recibió la llamada de Graciela, quien le pidió retirar sus cosas de su oficina en la casa. Cuando estaba recogiendo sus pertenencias, Roberto le preguntó a Graciela si aún podían reconciliarse, a lo que Graciela respondió que su relación ya no tenía una solución, pero aún podía reconstruir su vida, siguiendo su corazón. Sigue tu corazón. Más tarde en el canal, mientras estaba caracterizado como su personaje chaparrón, Don Jamaica le dijo que Don Ernesto le había ordenado viajar a Colombia para asistir al evento de la Marcha de la Solidaridad. Roberto no quería hacerlo, pero aún así aceptó. Así llegamos al año 1981. Dentro de su camerino, Roberto le confesó a su hermano Godínez que no se sentía del todo bien, pero que aún así llenaría de alegría a todos los presentes en el evento. Saliendo de su camerino para reencontrarse con su elenco, para luego con una gran sonrisa saludar a todo el público junto al resto del elenco del Chavo el 8. Después de la presentación habló con Florinda, diciéndole que quería construir un nuevo futuro a su lado porque la amaba. Esto alegró a Florinda, aceptando su propuesta de construir algo nuevo juntos. Al regresar a México se reunió con Graciela, quien le entregó unas fotos de sus hijos y la hoja con corazón que dibujó hace años para su personaje de Chapulín Colorado. Luego de ello, Roberto se reencontró con su hija mayor, quien ya tenía un hijo, para después reunirse con sus amigos de la infancia. Roberto pensó que tendría una vida sencilla, pero jamás imaginó que haría reír a millones de personas con sus diferentes programas como El Chavo el 8, El Chapulín Colorado, entre otros. Aunque el futuro era incierto, todas las historias tenían un principio y un final, y en ese camino siempre tendríamos algo bueno que aprender. Y bueno amigos, de esta manera termina la serie de Chespirito sin querer queriendo. Recuerden que en este canal siempre les estaré trayendo resúmenes. Si no quieren perderse, no olviden en suscribirse, muy importante, activando la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un siguiente resumen en pocos minutos.